Y es un gozo para mí presentar a quien ha sido pastor de esta iglesia, los primeros 7 años de vida de esta iglesia. Y en estos días, en el primer culto, vinieron muchos niños del jardín. Niños que están acercándose al Señor y sus familias se acercan a través de este proyecto tan hermoso del jardín de infantes que soñamos que se convierta en primaria, en secundaria y en universidad. Ese es nuestro sueño. Y buscando espacios en estos días, diciendo dónde podemos ampliar para que la instancia de la primaria llegue, que necesitamos 300 metros cuadrados de patio libre para que podamos tener la primaria. Y no los tenemos. Entonces los cráneos acá se pusieron a pensar, decir, bueno, a ver cómo podemos hacer en un tercer nivel, un patio al aire libre, techar, o sea, buscar maneras de poder agrandar el poco espacio que ya tenemos. Y lo primero que tuvimos que pensar, y bueno, ¿y los cimientos? ¿Qué pasará con los cimientos? ¿Aguantarán? ¿No aguantarán? Y esa figura está muy buena en la vida y está muy bueno para la iglesia, porque hubo una visión muy grande. El pastor Bruno Radi, junto con su familia, con Lili, tuvieron una visión hermosa para abrir una iglesia aquí. Y el pastor Jorge fue quien acompañó esos primeros 7 años y puso los fundamentos de esta iglesia. Y yo puedo decir que se puede hacer cualquier estudio que se haga y se va a descubrir que los fundamentos espirituales y bíblicos y teológicos de esta iglesia pueden soportar años de construcción encima. O sea, no va a haber que revisar, porque fueron muy bien puestos. Vamos a poder agrandarnos y expandirnos todo lo que Dios nos permita, porque esos fundamentos fueron bien puestos y eso siempre se lo vamos a reconocer al pastor Jorge. Así que, pastor Jorge, Dios te bendiga, bienvenido, te damos este aplauso. Un placer. Muchas gracias, pastor. Ok, gracias por la invitación, pastor Hernán, siempre muy generoso conmigo, a la junta de la iglesia también, y es una bendición estar con ustedes en este día tan especial, un día muy especial para los que creemos en Jesús. Tengo una presentación, déjenme solamente asegurarme de que está. Ahí estamos. Estamos en una nueva Semana Santa. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero a través de los años se han ido añadiendo una serie de significados a la Semana Santa. Significados comunes, parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, muchas cuestiones familiares, como por ejemplo, acabamos de tener un lindo desayuno, la rosca pascual, ¿verdad? Qué rico, dicen algunos, sí, disfrutaron. ¿Y el conejo de Pascua qué tal? Con Semana Santa. Y otros que dicen, bueno, yo Viernes Santo no como carne, ojo. Viernes Santo no hay asado, solo pescado. Me dijeron que en los supermercados el jueves estuvo atestado de gente ahí, todos comiendo pescado. ¿Por qué? Porque vivo como quiero todo el año, pero eso sí, Viernes Santo no como carne. Estoy comiendo la carne del Señor. Y otros significados más. El último fin de largo del verano. El verano ya se está yendo, así que hay que aprovechar este fin de largo. Algunos dicen, no, Semana Santa es la última oportunidad que tengo para tomarme unos días de vacaciones, de viernes hasta domingo. Es un buen tiempo para ir con la familia y vamos a la playa o a un otro lugar. Y los lugares que ofrecen turismo están aprovechando esta oportunidad porque dicen, aquí tenemos que parar hasta cuándo, otra vez que haya otro fin de semana largo, así que hay que aprovecharlo ahora. ¿Será que ese es el significado de la Semana Santa? La comida, la vacación, el turismo, el conejo. Huevito de Pascua, por favor, no se le vaya a pasar por alto. Huevito de Pascua cada vez más caros, más impagables, ¿verdad? Pero ¿cuál es el significado de la Semana Santa? Yo quiero hacerles esta pregunta.
Todos estos días hemos estado hablando, desde el jueves hasta hoy, acerca de este lema que ustedes ven aquí en la pantalla: todo por amor, todo por amor. ¿Qué cree usted que fue lo que movilizó el corazón de Jesús para hacer todo lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús sufriera, muriera en la cruz y entregara su vida por cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que había en el fondo de su corazón? Si nosotros podríamos examinar sus pensamientos más íntimos, los deseos más profundos del corazón de Jesús, ¿qué fue lo que lo movió? Para que saliera en la foto. Para que lo recordaran año tras año como un gran mártir. Mire lo que hizo. ¿Qué fue lo que movió a Jesús? Yo quisiera leer para ustedes unos versículos. El apóstol Pablo escribió así en Gálatas: mire, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Mire cómo lo escribe: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta no es una fiesta cristiana, no es una fecha importante en el año calendario cristiano. El sacrificio de Cristo no solamente fue hecho por toda la humanidad. Sí, reconocemos eso. Jesucristo murió en la cruz un Viernes Santo hace 2000 años atrás, y Él se entregó por todos y sufrió y lo maltrataron y todo. Sí, Él murió por toda la humanidad. Pero Pablo nos dice esto: mire, recuerde esto. Él sufrió por mí. Él me amó a mí y se entregó por mí. Aunque fue un sacrificio universal por toda la raza humana, pero también fue un sacrificio personal por ti, por mí. Jesucristo vino a morir por nosotros. Y en otro pasaje de la Escritura que está en Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros y Dios mostró su amor. Si todavía te queda alguna duda, ¿será que Dios tiene algún interés en mí? ¿Será que me ama Dios? ¿Sabe lo que hizo Jesús durante toda esta celebración que estamos terminando hoy? Lo hizo por ti y por mí. Fue la muestra más visible, más tangible de su amor. Y si hubiéramos podido estar ahí a los pies de la cruz y hubiéramos podido escuchar los últimos suspiros de Jesús y las últimas palabras balbuceantes de Jesús en aquella cruz, tal vez lo que el Señor hubiera dicho a ti de una manera muy personal es: todo lo que hice, lo hice por ti. Lo hice porque te amo. La cruz no debe dejarnos ni la más mínima duda de que Dios nos ama y que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. No es un amor por todos, y ahí yo me sumo, ahí yo me cuelo entre ese amor universal. Alguien lo ha dicho de esta manera: si en este mundo solamente tú necesitarías salvación y todos fueran tan buenos y tan justos y tan santos, si solamente tú hubieras fallado, si solamente tú necesitarías perdón y redención, igual Jesucristo hubiera venido y hubiera muerto en esa cruz solamente por ti. Jesucristo te ama, me ama, y murió por ti y murió por mí. Ese es el significado mayor de esta Semana Santa. Es una semana muy importante para el año cristiano, para todos los discípulos de Jesús. Y mire, una vez estuve en una iglesia y ellos tenían este letrero ahí puesto a un costado. Dice este letrero:
No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino su amor por ti y por mí. No es un pasaje bíblico, no es un versículo bíblico. Pero esos clavos romanos terribles de 40 centímetros aproximadamente, que literalmente torturaban, laceraban la piel y los huesos del crucificado, no fueron los que sostuvieron a Jesús en esa cruz. ¿Acaso usted no coincidiría conmigo que un pestañeo solamente hubiera sido suficiente para que Jesús dé la orden y legiones de ángeles descendieran y lo libraran de esa cruz? ¿Usted cree que eso fue posible? ¿Que usted cree que eso era una posibilidad que Jesús podría haber echado mano? Solamente un pensamiento de Jesús hubiera hecho que él sea librado de esa cruz. Pero lo que lo sostuvo en esa cruz no fueron los clavos. No eran tan poderosos los clavos como para atar a Jesús, para crucificar a Jesús. Lo que mantuvo al Señor en ese dolor fue porque Él te amaba, porque Él me amaba. Su amor por ti y por mí. Esta semana que estamos celebrando hoy, hace 2000 años atrás, estuvo llena de una serie de historias, de narrativas interesantes que podríamos leer, estudiar, predicar. Algunos de ustedes las conocen bien. Por ejemplo, empezó en un día con el lavamiento de los pies, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? La última cena, celebrando la Pascua. Después la agonía en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor se postró a orar 3 veces y sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y sus discípulos se durmieron mientras Él oraba al Padre. Y decía: Señor, por favor, si es posible, quita de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Un momento agónico en la vida de Jesús. No terminó ahí, sino después vino la traición de Judas, pero también la traición de Pedro en forma de negación. La traición de los discípulos, que cuando arrestaron a Jesús todos los abandonaron y finalmente lo dejaron solo. El abandono, la soledad. ¿Y dónde estaban las multitudes? Aquellas que el domingo de Ramos, solamente unos pocos días antes, habían gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana el Rey. ¿Dónde estaban? ¿Sabe dónde estaban? Se pusieron a ambos lados de la vereda, y mientras Jesús pasaba cargando la cruz, lo escupían y se burlaban, y algunos lo golpeaban y lo insultaban y lo denigraban. Y no acabó ahí, sino después vino el juicio. Yo no sé si usted alguna vez ha visto que los juicios y los tribunales en este mundo funcionen tan bien como en aquella oportunidad. ¿Ha escuchado usted que cuando hay una persona que está en medio de un juicio por una acusación, pasan meses, pasan años? A veces escuchamos por la televisión de personas que reciben una condena décadas después. Décadas. Pero aquel día los tribunales de justicia funcionaron de maravilla. En horas condenaron a Jesús a la muerte. Levantaron testigos falsos, lo acusaron y finalmente lo condenaron. Un juicio injusto, cuestionado, testigos falsos. Y no terminó ahí. De ahí vino el maltrato físico, inimaginable. Fue azotado, ridiculizado, escupido, golpeado sin misericordia y con odio. Se burlaron de él. Llevó sobre sí nuestro dolor.
y el justo sufría por nosotros, los pecadores, los injustos. El santo, 3 veces santo, en silencio soportaba toda la maldad y el odio humanos. Yo tengo un nieto, 7 años, y esta Semana Santa, primera vez que vio la película Jesús. Y estaba viendo cuando al Señor lo maltrataban todo y comenzó a llorar. No está conmigo, pero comenzó a llorar. Su papá me contó la historia, que lloraba y lloraba. Y le dijo: hijito, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y un niño, solo un niño se necesita para que se dé cuenta de esto, dijo: no es justo. Jesús no merece eso. No me gusta que sufra. ¿Quién de nosotros al leer la historia de Jesús o al ver una película de Jesús no se conmueve nuestro corazón? No decimos: eso no es justo, no es posible, no es justo. Él no hizo nada mal, solamente hizo bien a las personas, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, predicó sobre el amor. No es justo lo que le están haciendo. Pero todo no terminó ahí. Le pusieron la corona de espinas y lo llevaron a la cruz. Y fue salvajemente crucificado en ese lugar. La muerte de cruz era la muerte más horrenda que podía existir. No morían por agotamiento, por deshidratación. A veces demoraba tanto esas horas finales que tenían que quebrar sus piernas para acelerar la muerte. Pero era una muerte terrible. Los que estuvieron el viernes aquí en el culto o lo vieron, pudieron escuchar cómo fue ese momento tan terrible y dramático. Mientras el pastor Scott predicaba y yo estaba viendo y escuchando, y él narraba cuando las cruces las ponían no muy alto como a veces hemos creído, sino a un nivel bajo para que los perros que merodeaban ese lugar pudieran lastimar aún más al crucificado. ¿Sabe? Yo no sabía si tapar mis oídos, si no ver, si no enterarme de que el dolor era así. Sin embargo, déjenme decirle algo: por más que nuestra imaginación vuele y nos transportemos a ese viernes y a esa muerte de Jesús, todo lo que usted puede imaginarse es insuficiente para describir lo que Jesús hizo y sufrió en aquel lugar. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, porque nos amaba. Y ahí, con la corona de espinas en la cruz, el Señor pronunció 7 palabras, si ustedes recuerdan, las palabras de la cruz, y finalmente murió. Y ahí se acercó un buen hombre y les pidió que por favor le entregaran el cuerpo para llevarlo a una tumba, para darle sepultura. Porque normalmente, ¿sabe lo que pasaba? Los crucificados los dejaban allí. Y ahí su cuerpo se descomponía. Y ahí las aves de rapiña descendían y los destrozaban, mientras ellos iban descomponiéndose cada vez más y más. Y era un testimonio para todo el pueblo de decir: mire, si usted se rebela contra el imperio, eso es lo que le espera. Y Jesús pasó por ese lugar y por ese sufrimiento. El justo muriendo por los injustos. El santo entregando su vida por los pecadores. Y eso fue el viernes. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. El Viernes Santo y la muerte y la tumba no tuvieron la última palabra. El viernes pasó y el domingo, como hoy, llegó, y la tumba no pudo detenerle. Y él se levantó de entre los muertos y venció la muerte y resucitó para siempre. Y él está vivo hoy.
Eso es lo esencial de nuestra fe. Aleluya. Aleluya. Dígame si no hay razón suficiente para celebrar. La tumba no pudo detenerle. Él vive para siempre. No solamente es un evento histórico, no solamente es algo que usted tiene en su conocimiento, sino es algo que nos ha dado vida a nosotros, nos ha dado esperanza a nosotros. Él vive, y el que vive, el que resucitó, el que venció, está con nosotros hoy, esta mañana. Aleluya. ¿Por qué no levanta un aplauso y dígale: Señor, tú vives, Señor? Te adoramos. Aleluya. Te adoramos. Amén. Amén. Es tan importante, es tan crucial, hermanos, fundamental entender esto de la resurrección. Es tan importante. Pablo, el apóstol Pablo, en una de sus cartas a la iglesia de Corinto, él habla sobre esto de la resurrección. Los hermanos en ese lugar estaban medios confundidos. ¿Será que Jesús resucitó? ¿Nosotros resucitaremos también? Y mire lo que Pablo dice aquí. Él argumenta en este sentido. Dice: miren, es tan importante el asunto de la resurrección para los hermanos en Corinto, pero para usted también, para mí también, para la iglesia de hoy. Es tan importante. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, si Cristo quedó en la tumba, si Él no se levantó, mire lo que dice el versículo 14, 1 Corintios 15, 14. Entonces, toda nuestra predicación sería inútil. Hermano, no tendría sentido que estemos todos sentados, todos ustedes mirándome y yo predicando aquí. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo? Si Cristo no resucitó, yo no debo predicar. Yo me siento, hago otra cosa hoy. La predicación es inútil, dice Pablo. La fe de ustedes es inútil. Todo lo que has creído, que la Biblia, que Jesús, que la muerte, que la resurrección, que Él está conmigo, que me fortalece, que las promesas, todo eso es inútil si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, todavía somos culpables de nuestros pecados. Es decir, olvídate de eso de la salvación y que ahora eres perdonado y que eres... No, todavía estás muerto en tus pecados. Si Cristo no resucitó, dice Pablo el versículo 18, todos los que murieron creyendo están perdidos. Todos los que nos antecedieron y murieron están todos perdidos. Quizás usted como yo tenemos personas que amamos profundamente y que ya partieron para estar con el Señor. Y sabe, cuando yo perdí a mis dos padres, pastores, y cuando se celebra un aniversario, ahora se celebró recién un aniversario más de mi madre que me dejó cuando yo era un adolescente. En ese día triste, algo que alienta mi corazón es: te volveré a ver, mamá. Yo te volveré a ver. Esa es mi esperanza. Y ese día nadie nos separará. Pero dice Pablo, si Cristo no resucitó, estás creyendo una mentira. Eso no va a pasar. Si Cristo no resucitó. Y dice el versículo 19, qué triste, mire. Si Cristo no resucitó y usted carga su Biblia y usted viene a la iglesia y usted canta a Dios y usted ora y usted ofrenda y usted sirve. Si Cristo no resucitó, vivimos en una mentira. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pobrecitos de nosotros, estamos creyendo una fábula, una historia, algo que no ocurrió. Entonces culmina en el versículo 15, 32 diciendo: si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, mañana moriremos, todo acaba acá.
Esto me suena un poco como a mensajes que a veces escuchamos aquí. Disfrútala, disfruta la vida, porque como esta no hay otra. Disfrútala. Sí, hay que disfrutarla, pero no es la verdad total. No todo termina acá. Pero Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces no hay sentido de soñar en el futuro. Pero mire lo que menciona enseguida. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Amén. Lo cierto es que sí, Él resucitó. Entonces, si usted vuelve atrás y ve lo que decíamos anteriormente, tiene sentido la predicación, tiene sentido nuestra fe, tiene sentido de que hemos sido perdonados, tiene sentido que esperemos reencontrarnos con nuestros seres queridos, tiene sentido. Cristo de verdad resucitó. El cristianismo no tendría ningún valor, ningún significado, ningún sentido sin la resurrección. Mas lo cierto es que Cristo sí resucitó. Él venció. La muerte no lo pudo detener. Él es el que vive para siempre. Él es el que cumple sus promesas. Él es el que vive para siempre y el que está con nosotros en cada momento. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Usted puede vivir seguro. Usted puede vivir con esperanza. No vive creyendo una mentira. No vive creyendo una fábula. Jesucristo resucitó. El que venció está con nosotros hoy. Amén. En estos días hemos estado reflexionando en relación a un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Usted lo ve ahí en la pantalla, Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Esto es conocido como un himno cristológico. De hecho, se cree que la iglesia en sus primeros años cantaba este himno. Cuando se reunían así como nosotros lo hacemos hoy, quizás en grupos más pequeños, en las casas, ellos cantaban este himno. Y es un himno tremendamente cristológico porque nos habla de las tres obras principales que Cristo hizo por nosotros. Déjeme leerlo. Nuestros hermanos, el pastor Guillermo, el pastor Scott, han predicado sobre parte de este pasaje los días jueves y viernes. Yo solamente voy a hacer una lectura. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el primer evento teológico de este pasaje. Es lo primero que hizo Jesús. ¿Y sabe a qué se refiere cuando dice hecho semejante a los hombres? Se refiere a su encarnación. Cuando Cristo vino y se hizo como uno de nosotros. Cristo siendo igual a Dios, eterno, igual que Dios. Él no se aferró a eso. Él no dijo: Padre, ¿por qué no mandas a otro para que lo salve, para que haga algo por ellos? Sino que Él se despojó y se hizo como uno de nosotros. El primer evento teológico, su encarnación. Pero el segundo, sigue diciendo: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está su segundo evento, su muerte sacrificial, su muerte por usted, por mí, en la cruz. Lo que Él hizo: Él nació, Él murió,
Pero mire lo que sigue diciendo. Así como Él se encarnó y murió por nosotros, por eso Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús se humilló hasta lo más profundo. Se hizo hombre y de ahí se hizo siervo y de ahí murió en la cruz. La muerte más horrible. El lugar más profundo que Él pudo descender en amor por nosotros. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Dice su palabra, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, los ángeles, los seres celestiales, los que ya han ganado la victoria, los que nos han antecedido en el camino, ellos se doblen. Los que están en la tierra, ustedes, yo, que creemos, y aún los que no creen, los que rechazan a Jesús, y los que están debajo de la tierra, las huestes celestiales de maldad, el diablo y todas sus huestes. Dice, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre toda la creación se postrará y todos proclamarán: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Algún día lo veremos. Algún día usted, como dice Apocalipsis, ante la presencia de millones y de millones, habrá un solo trono, y en ese trono estará el Cordero Jesús, y todos se postrarán. Los que creímos y los que se resistieron a creer, y dirán: Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Nombre sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. Ahora, cuando decimos esto de Jesucristo es el Señor, a veces no lo entendemos muy bien, porque nosotros usamos el término Señor muy comúnmente aquí. El señor Díaz, el señor Jáuregui, sí, tiene su negocio ahí en la esquina donde yo vivo. Y el señor Ramírez. Pero saben, el contexto de este pasaje no se refería a ese tipo de señor. Lo que dice aquí, Jesucristo es el Señor, en el original dice: Jesucristo es el Kyrios. Y el Kyrios, que menciona Filipenses, en ese tiempo se usaba exclusivamente para referirse al emperador. ¿Sabe qué significaba ese nombre? El soberano, el poderoso, el amo, el dueño, el que tiene todas las decisiones en su mano. Para ellos había uno solo, y ese era el emperador. De hecho, en los días de Pablo se acuñó una moneda, y en la moneda, en un lado de la moneda había un trono, y en ese trono ahí estaba el emperador. Entonces, cuando decían el Kyrios, sí, es el César, es el emperador. Pero aquí dice Pablo: hay un solo Señor, un solo Kyrios, y su nombre es Jesús. Él es el Señor. Y en el imperio, cuando se cruzaban la gente, dice que se saludaban así: el César con la mano derecha levantada, es el Kyrios. Y el otro le levantaba la mano y decía: César es el Kyrios. Cuando se cruzaban con un cristiano que había cantado esto en la congregación y le decían: el César es el Kyrios, el cristiano le decía: Jesucristo es el Kyrios. Él es el nombre sobre todo nombre. Los emperadores pasarán, los gobiernos pasarán,
Pero el Kyrios permanecerá. Su reino es para siempre, eternamente. Y algún día hasta el emperador doblará sus rodillas y dirá: Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Déjeme terminar haciendo 3 reflexiones que espero sean prácticas para su vida. La primera es que en nuestras vidas todos tenemos nuestros propios señores o nuestro Señor. Usted dice: ¿quién es el Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Sabe? El Señor que tienes es el que te gobierna, el que te dirige tus acciones, te dice lo que tienes que hacer, se impone sobre ti. Y hay algunos señores que son malos. Una adicción, por ejemplo, un vicio te domina. Estás en sus manos. Es tu Señor, tu soberano. Hay otras que no son tan malas, sutiles. Ahí está mi hija, es mi adoración. Lo que ella me diga, ahí estoy. Tan buena. La familia, el trabajo puede ser tu Señor, tu soberano. Dirige tus días. No, cualquier cosa puedo incumplir menos al trabajo. Soy muy responsable. Un Señor revestido de bondad. Pero probablemente el más peligroso de todos, ¿sabes cuál? Es cuando el Señor eres tú mismo. Cuando tú te gobiernas a ti mismo y no quieres que nadie más te diga lo que debes hacer. Mi voluntad, mi deseo será hecho. Al fin de cuentas, esa es una definición alternativa de pecado. ¿Sabe qué es pecado? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Que obedecieron más sus deseos que a Dios. Y ese deseo egoísta se convierte en mi Señor. Se transforma en ambición. Se transforma en obstinación. Pero todos tenemos nuestros propios señores. Un autor norteamericano ayúdeme por favor con esto. Al anterior. Un autor norteamericano escribió esto. Wallace es su apellido. Todo el mundo adora algo. Prácticamente todo lo que adores te comerá vivo. Todos adoramos algo. Y él nos pone algunos ejemplos. Aquí dice: si adoras el dinero y a las cosas materiales, si ahí yace el significado de tu vida. ¿Ha visto que algunos viven así? Entonces nunca tendrás suficiente y nunca sentirás que tienes suficiente. Esa es la verdad. Hay otros: adora tu propio cuerpo, a tu belleza, y siempre te sentirás feo. Haga lo que hagas, no va a alcanzar para sentirte contento contigo mismo. Y cuando el tiempo y la vejez se hagan evidentes, cuando pasen los años, morirás 1.000.000 de muertes antes de que tus seres queridos te entierren. Morirás cada vez que te veas en el espejo y te decepciones de ti mismo y no te gustes, porque vivirás descontento permanentemente con cómo te ves. Si la apariencia es tu Señor, adora el poder y terminarás sintiéndote débil y atemorizado
y siempre querrás tener más poder sobre otros para entumecer tus propios miedos. Adora tu intelecto, el querer ser visto como alguien inteligente, y terminarás sintiéndote incapaz, un fraude, siempre al borde de ser expuesto. Un análisis de Wallace: no creía en Dios, pero dijo: todos adoran a alguien. Tenía 46 años cuando se suicidó. Todos tenemos a alguien que nos gobierna, externo o nosotros mismos. Pero déjame decirte una segunda. Y la segunda cosa es esta: no se puede compartir, señores. Quizás digas: sí, yo tengo mis anhelos, tengo mis proyectos, tengo mi familia, tengo mis cosas que ocupan el primer lugar, pero voy a añadir a Cristo. Voy a sumar a Cristo, al resucitado, lo voy a sumar en eso. No es posible. Cristo no viene a nosotros para ser uno más en nuestro altar de dioses. Él quiere ser el único. Recuerda que cuando Jesús nació hubo un rey de los judíos fatídico, se llamó Herodes. Era un tipo loco, obsesionado con el poder. ¿Sabe? Estaba tan obsesionado por el poder que no quería que nadie lo vaya a sacar de su posición. Y cuando nacieron sus hijos y comenzaron a crecer, los mató. ¿Para qué? Para que ellos no vayan a quitarle el puesto. Y un día llegaron unos reyes magos y le dijeron: hemos venido a adorar al rey de los judíos que ha nacido. ¿Cómo? Nosotros hemos seguido una estrella y ha nacido el rey de los judíos. Les dijo: vayan y encuéntrenlo y por favor me avisan, porque yo también quiero ir a adorarle. Mentira. Quiere ir a matarlo. Pero los reyes magos no volvieron. No volvieron por ese lugar. Y entonces él desató un genocidio terrible y dijo, calculando: todos los niños menores de 2 años, vayan y mátenlos a todos. Y más o menos esta sería su palabra: vayan y mátenlo, porque en este lugar del mundo solo hay espacio para un rey. Déjeme decirle, finalmente Herodes en su locura tenía razón. Solo hay espacio para un rey. No pueden haber 2, ni menos 3 o más. Jesucristo no vino para sumarse a tu altar de dioses y de señores y de soberanos. Por eso, la tercera cosa con la cual quiero terminar es decirle: necesitamos un verdadero rey, un único rey, un rey ante el cual nos postremos y adoremos y le digamos: solo a ti te adoro, solo tú eres mi rey, mi rodilla se dobla solamente delante de ti y mi lengua solo confiesa que tú eres el Señor. Un rey que nos ame, un Señor que muera por nosotros, un Señor que esté con nosotros en medio de las tempestades, que nos acompañe. Necesitamos un rey, ¿sabe qué? Que viva para siempre. No un Señor que sea pasajero, temporal. No un Señor que nos tire unas migajas para contentar nuestra ambición. Un Señor que reine en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos lleve a la eternidad. Quizás usted ha leído el libro de Don Quijote y Sancho Panza, ¿recuerda? Sancho Panza dijo esto en una oportunidad: yo no necesito un Señor que se pueda morir. Usted tampoco. No necesita un Señor que muera
Dijo Sancho Panza: yo necesito un Señor que pueda vivir y a quien yo pueda servir. Y yo le diría: estoy de acuerdo, Sancho, contigo. Yo no necesito a alguien que pueda morir, sea quien sea. Sea el mejor amigo, sea la mejor familia, sea el mejor trabajo, sea cualquiera. Yo necesito un Señor que pueda vivir y que viva eternamente. Necesitamos un verdadero Señor. Y en este día yo quiero presentártelo una vez más. Su nombre es Jesucristo, el Kyrios, el Señor de señores, el que vive para siempre, el que venció, el que la tumba no pudo detener, el que venció a Satanás, el pecado y la muerte. Ese es el Rey, el único que necesitamos. Su nombre es Jesús. Déjeme decirle algo. Este Rey, este Señor, no ha perdido ninguna batalla. Y Él está aquí. Y Él quiere ser nuestro Rey. Me gustan unos stickers que algunos pegamos o pegan en sus autos. Probablemente usted lo ha visto. Jesús es mi copiloto. Lindo, ¿verdad? No es verdad. Jesús no quiere ser el copiloto. Él quiere ser el piloto, que dirija mi vida, que yo pueda sacar las llaves del auto o de mi vida y decirle: Señor, aquí está, dirige tú, llévame tú. Y yo sé que nos cuesta, sí, nos cuesta. Si usted sabe manejar, sabe lo que cuesta cuando va al lado del copiloto y otra persona está manejando. Vio que a veces quiere frenar así. Pero Jesucristo sabe a dónde le va a llevar. Va a ser el mejor viaje. Usted se va a sentir seguro, segura. Se puede confiar en Jesús. Él es el Señor, el que venció, el que vive para siempre, el que no ha perdido ninguna batalla, el que está con nosotros hoy. Amén.